Buenas tardes, mi estimado maestro Ariovaldi. Ya estamos listos, ya te hice cohospedador, ya puedes compartir tus pantallas. Y una disculpa por el retraso. Ok, buenas tardes, Arturo. Voy a compartir pantalla entonces. Un placer estar Sí. con ustedes. No sé si ya me presentaron o no, pero pues creo que ya me lo perdí. Pero bueno, De- bueno, vamos. lo voy a presentar, contador. Ok, Buenas ok, tardes. buenas tardes. Igual, y nada más déjeme termino de aceptar a los muchachos que me están pidiendo el acceso. Y ya le damos la bienvenida. ¿Le Gracias. parece bien? Claro. Bueno, por lo pronto vamos a ir dándoles, vamos a dar inicio con los compañeros que estamos en la sesión. Tuvimos ahí un pequeño detalle con el cambio de enlace, pero nos vamos a quedar en este. Bueno, me presento. Yo soy Bueno, hay personas en esta sesión que no están en la comisión, así que me presento. Yo soy la presidenta de la Comisión de Temas Selectos de Jóvenes IMCP. Y el día de hoy es un placer para mí presentarles al licenciado en Contaduría Pública certificado, al maestro en Fiscal y profesional en la prevención del lavado de dinero, certificado tanto por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos como por la Unidad de Inteligencia Financiera, al contador Garibaldi Pineda Peñasola. Él es socio del despacho Pineda Viveros y Asociados y también es socio del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Nayarit, así como también es contador público registrado para dictaminar ante efectos del IMSS. Le damos la más cordial bienvenida a esta tercera sesión de la comisión, la primera en virtual. Así que adelante, contador, puede comenzar. Ok, muchas gracias. Es un placer estar aquí compartiendo con ustedes el conocimiento. Y bueno, como ya habían visto en el flyer, el tema es Introducción a la Ley FPORPI. Me comentaba el contador Arturo García que ustedes tenían inquietud en conocer acerca del tema. Bueno, pues vamos a empezar. Sí pueden ver la pantalla, ¿verdad? La presentación. Sí, Ok, ok, ok. Sí, Bueno, se ve. les voy a dar algunos antecedentes de cómo es que surge la ley FPORPI en México. Bueno, todo esto viene del extranjero por parte de organismos internacionales. En este caso es el GAFI o Grupo de Acción Financiera. El GAFI fue creado en el 89. Aquí, como lo dice la lámina, eran los países del G7 y el presidente de la Comisión Europea. El motivo de la creación del GAFI fue que había mucha preocupación por parte de los países miembros de la cumbre del G7, así como de la Comisión Europea. La preocupación era que los países estaban expuestos, así como sus bancos, a, al lavado de dinero y también a la financiación al terrorismo. Es por eso que surge el GAFI en París en el año de 1989. El GAFI, como lo tengo aquí en la lámina, les puse las 40 recomendaciones. Estas 40 recomendaciones, pues, son un estándar para la prevención de lavado de dinero a nivel internacional. Todos los países que son miembros del GAFI, en este caso México, tienen que
adoptar estas recomendaciones en sus sistemas de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Como aquí lo dice, miren, el objetivo era formar un equipo que permitiera prevenir las amenazas del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Ya que las instituciones financieras no solamente se utilizan para lo que es el lavado de dinero, también el Gafi hace mucho énfasis en el financiamiento al terrorismo. Y nos dice aquí por último que desde su creación el Gafi ha funcionado con un mandato de 5 años de duración. Es decir, el presidente dura en su cargo 5 años. Casi se avienta el sexenio como los presidentes aquí en México. Actualmente una mexicana, no recuerdo el nombre, siempre se me va por ahí, es la actual presidenta del Gafi, nada más como dato. Bueno, como ya les comentaba en la lámina anterior, el Gafi tiene sus 40 recomendaciones. En este caso hago énfasis en la recomendación número 22. Se fijan en la lámina aquí, nos pone abogados y contadores como una actividad vulnerable, pero el Gafi no denomina esas actividades como vulnerables. Ese es un término tropicalizado aquí en México. El Gafi denomina en su recomendación número 22 como actividades y profesiones no financieras designadas. Y aquí vemos las siglas APNFD. Y nos pone algunos ejemplos en las láminas. En las siguientes situaciones: casinos, agentes inmobiliarios, comerciantes de metales preciosos y comerciantes de piedras preciosas, abogados, notarios, otros profesionales jurídicos independientes y contadores. Fíjense, hasta los contadores, ¿eh? Hubo por ahí una serie de cartas invitación que estuvo mandando el SAT a muchos despachos de contadores para que nos diéramos de alta en el portal antilavado, pero la verdad es que no estábamos obligados como contadores a darnos en el portal antilavado del SAT, y nada más muchos contadores empezaron a paniquearse. No, pero ¿por qué? Pero aquí hay unos supuestos en los que sí, en la profesión de contador sí se considera como una actividad vulnerable. Lo vamos a ver posteriormente en las 16 fracciones que contempla la ley FPORPI en su artículo 17. En esa fracción, en ese artículo 17 nos enumeran las 16 actividades vulnerables que contempla la ley. Pues si se fijan, saliendo aquí en la ciudad, podemos ver actividades vulnerables. Ya ven, aquí por la Insurgentes está un casino, luego por el Libramiento, otro casino. Esas son las mentadas. Bueno, algunas de las actividades vulnerables que vienen contempladas en las 16 fracciones de la ley. Voy a ver qué nos dice en el chat. Que prendan su cámara, por favor, ¿eh? Nos dice Xochitl. Bueno, vamos a continuar. Entonces, como ya les comentaba, se crea el Gafi y el Gafi emite sus 40 recomendaciones, y de ahí en México emana la ley FPORPI. Bueno, la ley fue decretada en el sexenio del presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. Fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre de 2012. Aquí nos dice que el Honorable Congreso de la Unión, quién sabe si sea honorable, ¿verdad?, se ha servido dirigirme el siguiente decreto. Se expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como Ley FPORPI o Ley Antilavado. Ya ven que está medio largo el nombre, mejor Ley FPORPI. Y pues, como artículo único nos dice: se expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Bueno, ¿cuál es el objeto de la ley? El artículo 2 nos dice que el objeto de la ley es proteger al sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita.
a través de una coordinación interinstitucional. Ahorita vamos a ver qué instituciones intervienen en la prevención del lavado a nivel nacional. Nos dice que tenga como fines recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Los relacionados con estos últimos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento. Bueno, aquí en el artículo 8 nos dice que tanto la UIF es la Unidad de Inteligencia Financiera, y el SAT son las instituciones algunas de las instituciones a nivel nacional que tienen atribuciones para el cumplimiento del objeto de la ley, el reglamento, así como las reglas de carácter general y demás disposiciones que de estos emanen. Aquí nos dice que podrán requerir en todo momento y de manera directa a quienes realicen las actividades vulnerables a que se refiere el mentado artículo 17 de la ley. ¿Qué más nos dice? Por último, acá abajo en el último párrafo, misma que deberá ser emitida, nos dice que, a ver, perdón, que podrán requerir en todo momento y de manera directa a quienes realicen las actividades vulnerables y que esa información deberá ser remitida a la unidad de inteligencia financiera o al SAT según corresponda, y aquí nos pone el plazo de 10 días hábiles a partir del día en que reciban el requerimiento respectivo. Vamos a ver más adelante lo que contemplan las mentadas visitas de verificación que son realizadas por parte del SAT a quienes realizan las actividades vulnerables. Estas visitas, pues, se supone que tienen por objeto verificar, pero no, realmente el objeto es sancionar administrativamente, como lo vamos a ver más adelante. Bueno, aquí, ¿qué nos dice? El artículo 8 del reglamento. La UIF o el SAT, según corresponda, previa solicitud del interesado, podrán prorrogar el plazo para la entrega de la información, datos e imágenes solicitados hasta por 5 días hábiles. Y que en caso de no ser atendido el referido requerimiento en el plazo original, o en su caso, una vez concluido el plazo prorrogado, el SAT impondrá las sanciones administrativas que correspondan, mejor conocidas como multas. Y aquí nos dice que la UIF hará de conocimiento del SAT aquellos casos en los que no se han atendido los requerimientos que formule, con la finalidad de que el referido órgano administrativo desconcentrado imponga las sanciones correspondientes. Permítanme tantito, voy a tomar un poquito de agua porque está haciendo un poco de calor. Sí, sí está haciendo demasiado calor. Bueno, continúo. Bueno, ya entramos a lo que viene siendo el artículo 17 de la ley, que nos enumera las 16 fracciones que vienen siendo las denominadas actividades vulnerables. Vamos a ir enunciando fracción por fracción. No sé de cuánto tiempo disponemos, Ochil, 1 hora, 2, porque creo que sí está un poquito larga la presentación. Sí, alrededor de 1 hora y media. Ok, pues hasta donde alcancemos le voy a pegar, ¿eh? Ahorita, sí, Bueno, claro, adelante. sí, la fracción 1 nos pone como actividades vulnerables las vinculadas a la práctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos que realicen organismos descentralizados conforme a las disposiciones legales aplicables. Aquí les puse la Lotería Nacional. ¿Sí han escuchado del mentado sorteo TEC, verdad? Que rifa casas, autos. Bueno, pues esas son actividades vulnerables. Pero cada fracción nos establece lo que vienen siendo los umbrales de identificación y umbrales de presentación de avisos. Para que una actividad sea considerada como vulnerable, debe de llegar al umbral de identificación. En este caso nos dice que
siempre que el valor de cualquiera de esas operaciones sea por una cantidad igual o superior al equivalente a 325 UMAS. Si ustedes consultan la ley FPORPI, jamás van a encontrar las famosas sumas, la unidad de medida actualizada. Viene todo en salarios mínimos, pero yo para facilitar la comprensión de la exposición, pues me di a la tarea de poner todo en UMAS. Las sumas se utilizan en la práctica. A mí me desconcierta eso, que en la ley venga en salarios mínimos y ya en la práctica sea todo en UMAS. Pero bueno, yo aquí ya se los puse en UMAS. Bueno, nos dice que para que sea considerada como actividad vulnerable, las operaciones deben ser equivalentes a 325 UMAS. Es decir, por debajo de las 325 UMAS ya no será considerada como actividad vulnerable. Y aquí en el último párrafo nos dice que para presentar el aviso, pues el umbral de las 645 UMAS. Todo está en UMAS, ¿eh? En estas 16 fracciones. Bueno, continuamos con la fracción número 2. Aquí nos dice que es considerada actividad vulnerable la emisión o comercialización habitual o profesional de tarjetas de servicio de crédito o tarjetas prepagadas y todas aquellas que sean emitidas o comercializadas por entidades financieras. Las tarjetas de crédito que todos conocemos y también los mentados monederos. Nos dice que para que sean, hay dos umbrales aquí de tarjetas de crédito y de monederos. El primer umbral es el de las tarjetas de crédito, que para que sea considerada actividad vulnerable, debe tener operaciones igual o superior al equivalente de 805 UMAS. Y en el caso de las tarjetas prepagadas o los mentados monederos, cuando su comercialización se realice por una cantidad igual o superior al equivalente a 645 UMAS por operación. Y tenemos acá otro pedacito que dice, serán objeto de aviso a la Secretaría en el caso de tarjetas de servicios o de crédito, cuando el gasto mensual acumulado en la cuenta de las tarjetas sea igual o superior al equivalente a 1,285 UMAS en el caso de tarjetas de crédito, y en el caso de las tarjetas prepagadas o monederos cuando se comercialicen por una cantidad igual o superior al equivalente a 645 UMAS. Bueno, como fracción 3 tenemos la emisión y comercialización habitual o profesional de cheques de viajero. Esto de los cheques de viajero yo creo que ya están en desuso, no sé en qué países todavía se siguen utilizando, pero pues aquí lo tenemos en la fracción tercera. Nos dice que la emisión y comercialización habitual o profesional de cheques de viajero, distinta a la realizada por entidades financieras, serán objeto de aviso ante la Secretaría cuando la emisión o comercialización de los cheques de viajeros sea igual o superior al equivalente a 645 UMAS, ¿eh? Les digo que estos pues ya están en desuso, ya actualmente todos usamos tarjetas de débito o tarjetas de crédito. Yo desconozco si todavía se utilicen, pero aquí están en la fracción tercera. Bueno, tenemos como fracción cuarta y como actividad vulnerable el ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo, que son los mentados préstamos. Nos dice que operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o de créditos, con o sin garantía por parte de sujetos distintos a las entidades financieras. Nos dice que será objeto de aviso ante la Secretaría, perdón, cuando el acto u operación sea por una cantidad igual o superior a 1,605 UMAS. Me pueden interrumpir si gustan con algún comentario relacionado para que no se convierta en un monólogo. Vamos a ver a lo largo de la presentación, primeramente les hago un avance si es que el tiempo nos lo permite. Primeramente las 16 actividades vulnerables enumeradas en el artículo 17.
Ya después vamos a ver en el artículo 18 las obligaciones de los sujetos obligados o de quienes realicen las actividades vulnerables. Posteriormente vamos a ver las sanciones administrativas y por último vamos a ver los delitos, siempre que el tiempo nos lo permita. Bueno, continúo. Aquí nos dice, fíjense que hasta la construcción en la fracción número quinta está considerada como una actividad vulnerable. No solo la construcción, sino también la intermediación o la transmisión de la propiedad o constitución de derechos sobre bienes. Pues en este caso yo creo que las inmobiliarias que se dedican a eso serían consideradas como actividades vulnerables. Y nos pone el umbral para el objeto de aviso. El umbral es por la cantidad igual o superior o el equivalente a 8025 UMAS. ¿Qué tenemos aquí? Van a ver lo interesante que es de todas las actividades que son consideradas como vulnerables, porque pues son 16 y contempla varias actividades. Como fracción sexta tenemos la comercialización o intermediación habitual o profesional de metales preciosos, piedras preciosas, joyas o relojes en las que se involucren operaciones de compraventa de dichos bienes en actos u operaciones cuyo valor sea igual o superior al equivalente a 805 UMAS, con excepción de aquellos en que intervenga el Banco de México. Ya ven que creo que el Banco de México también vende centenarios y onzas Troy y creo que hasta lingotes de oro, ¿eh? Y aquí lo están exceptuando como actividad vulnerable. Y aquí nos pone el umbral del aviso cuando quien realice dichas actividades lleve a cabo una operación en efectivo con un cliente por un monto igual o superior o equivalente a 1605 UMAS. Bueno, como fracción séptima tenemos la subasta comercialización habitual o profesional. Van a ver mucho esas palabras habitual o profesional de obras de arte en la que se involucren operaciones de compraventa de dichos bienes realizadas por actos u operaciones con un valor igual o superior al equivalente a 2.410 sumas. Ese es el umbral de identificación. Hay dos umbrales, como ya les dije hace rato, umbral de identificación para que sea considerada como actividad vulnerable. Si no llega al umbral, no es una actividad vulnerable. Y aparte de identificar al cliente o usuario, también cuando el umbral llega a determinadas sumas, es cuando serán objeto de aviso. Y aquí nos dice que tratándose de obras de arte, cuando el monto del acto u operación sea igual o superior al equivalente a 4.815 UMAS. Hay una propuesta para ustedes que no sé en qué semestre estén aún de la carrera. Creo que viene del Instituto Mexicano de Contadores Públicos para que se cambie el plan de estudios de las carreras de contaduría y de derecho y tengan la materia de prevención del lavado de dinero, por si no estaban enterados, pero pues considero que va a ser un proceso difícil porque pues quizás aquí en la Universidad del Estado pues ellos tienen sus propios reglamentos, ¿verdad? Y planes académicos y que venga alguna institución de fuera a querer hacer sugerencias, pues la verdad lo veo un poco difícil. Lo veo más fácil quizás en las instituciones de educación superior privadas, pero pues a ver qué pasa. A futuro está la propuesta para que ya salgan con un poco de conocimiento en prevención del lavado de dinero. Les comento que, para no aburrirlos, para tener una certificación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera o de la Comisión Nacional Bancaria, únicamente te piden la preparatoria. No es necesario tener alguna licenciatura, pero pues yo considero que ya tener una licenciatura en contaduría o en derecho, pues hace un poco más profesional. Bueno,
entrando otra vez ahora con la fracción octava, fíjense que también tenemos como actividad vulnerable la comercialización o distribución habitual o profesional de vehículos nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres, con un valor igual o superior al equivalente a 3,210 sumas, para que sea considerada como actividad vulnerable. Como ya les dije, hay dos umbrales de avisos de identificación para que sea actividad vulnerable y para que sea objeto de aviso. En este caso, cuando el acto u operación sea igual o superior al equivalente a 6,420 UMAS. Yo para mis exámenes de certificación me tuve que aprender una gráfica con donde venían todas las actividades vulnerables y venían los límites, los umbrales, perdón, de identificación, de objeto de aviso y de restricción de efectivo. Y pues como ustedes pueden ver, son variados los umbrales y pues ahí le batallé, pero pues lo logré finalmente. Continuamos con el artículo 17, está un poco largo, como ya les dije, son 16 fracciones. También el blindaje de automóviles e incluso de inmuebles, o sea, de casas, está considerado como una actividad vulnerable. Es una amplia gama de actividades las que vienen contempladas en la fracción 17. Y nos dice la fracción, es la fracción novena, la prestación habitual o profesional de servicios de blindaje, de vehículos terrestres nuevos o usados, así como de bienes inmuebles por una cantidad igual o superior al equivalente a 2,410 sumas. Ese es el límite para que sea considerada, el umbral, perdón, para que sea considerada actividad vulnerable. El umbral del aviso nos dice que serán objeto de aviso cuando el monto del acto u operación sea igual o superior al equivalente a 4,815 UMAS. ¿Cuántos participantes tenemos? 19. Bueno, continúo. Fíjese que, como ya les decía, sales aquí por la ciudad y ves las actividades vulnerables en la calle. Bueno, uno que ya come, desayuna y cena prevención de lavado, ya está con la mentalidad de esa. Miren, ahí está una actividad vulnerable. ¿Ves el camión ¿cómo se llama? De servicio panamericano. Ya hasta le estoy haciendo comercial y dices, mira, es una actividad vulnerable. Como lo dice aquí la fracción décima, la prestación habitual o profesional de servicios de traslado o custodia de dinero o valores. Ya hay otra empresa aquí en la ciudad, nada más que no recuerdo el nombre, creo que es un nombre gringo. ¿Y qué más nos dice? Con excepción de aquellos en los que intervenga el Banco de México y las instituciones dedicadas al depósito de valores, en este caso, pues vienen siendo los bancos. Y aquí nos dice que serán objeto de aviso a la Secretaría cuando el valor del traslado o custodia sea por un monto igual o superior el equivalente a 3,210 sumas. A ver. Fíjense, aquí en esta fracción 11ª, aquí ya venimos los contadores. Todos son estudiantes de la carrera de conta, supongo, ¿verdad? Pues fíjense que cuando los contadores, pero solo en este supuesto, cuando presten servicios profesionales de manera independiente, sin que medie relación laboral, es decir, sí, pues honorarios, con el cliente respectivo, en aquellos casos en los que se prepare para un cliente o se lleven a cabo en nombre y representación del cliente, es decir, con un poder, ¿verdad? La compraventa de bienes inmuebles o la cesión de derechos sobre estos, la administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de clientes, el manejo de cuentas bancarias, de ahorro, de valores, la organización de aportaciones de capital o cualquier otro tipo de recursos para la constitución y operación y administración de sociedades mercantiles. En ningún inciso menciona cuando prepare la contabilidad o los impuestos o se dedique a la auditoría. Solo es en el caso de este tipo de actividades muy, muy complejas como es la constitución de sociedades mercantiles.
En el inciso C nos dice la constitución, escisión, fusión, operación y administración de personas morales o vehículos corporativos, incluido el fideicomiso y la compra o venta de entidades mercantiles. Pues son operaciones muy sofisticadas que no cualquier contador las realiza. Y aquí nos dice que será objeto de aviso cuando el prestador de dichos servicios lleve a cabo en nombre y representación de un cliente alguna operación financiera que esté relacionada con las operaciones señaladas en los incisos de esta fracción con respecto al secreto profesional y garantía y defensa en términos de esta ley. Continuamos con fíjense que hasta los notarios están incluidos como actividades vulnerables porque son ellos quienes dan fe sobre la transmisión de propiedad de bienes inmuebles, como aquí lo dice el inciso A en la fracción 12ª. Ahí la llevamos, vamos en la número 12. La transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles, salvo las garantías que se constituyan en favor de instituciones del sistema financiero u organismos públicos de vivienda. En este caso, creo que se refiere al Infonavit. Eh, Permítanme tantito, voy a tomar un poquito de agua porque se reseca la garganta. Sí, está bien. Igual y en lo que toma agua, ya van en 2 ocasiones que nos pregunta que si somos estudiantes de contaduría. Sí, todos somos estudiantes de contaduría. Ok, Somos desde tercer semestre hasta pasantes, 2 años de ok, pasantes. ok, ok. Bueno, pues como ya les comentaba, miren, hasta los notarios son buenos para la prevención del lavado de dinero. Yo sigo a un notario en YouTube que es del Estado de México y muy bueno, está muy preparado el señor, porque ¿qué creen? Hay sanciones para notarios que no acaten esta ley y ahora pues ya están bien paniqueados porque pueden perder, le llaman la patente de la notaría por no acatar las disposiciones que vienen en esta ley FPORPI, pues se quedan sin chamba al perder la patente. Entonces por eso los notarios pues se están aplicando actualmente en lo que viene siendo la prevención del lavado de dinero. A ver, ¿y aquí qué nos dice? Nos pone el umbral para que sea considerada como actividad vulnerable, pues el valor de la propiedad debe tener un valor de 16,000 UMAS. Los notarios y corredores públicos son actividades vulnerables. Vamos a ver también poquito de los corredores públicos que tienen pues funciones similares. Aquí que nos dice, tratándose de los notarios públicos, el otorgamiento de poderes para actos de administración o dominio otorgados con carácter irrevocable. Siempre serán objeto de aviso. Imagínense hasta el otorgamiento de un poder para representar y hacer operaciones a nombre de alguna persona física o alguna persona moral está considerado también como actividad vulnerable. Y aquí también nos dice en el inciso C la constitución de personas morales, porque en las notarías es donde se escrituran las actas constitutivas de las sociedades mercantiles. Nos dice en el inciso C, la constitución de personas morales, su modificación patrimonial, derivada de un aumento o disminución de capital social, fusión o escisión, así como la compraventa de acciones y partes sociales de tales personas. Serán objeto de aviso cuando las operaciones se realicen por un monto igual o superior al equivalente a 8,025 UMAS. Es bien importante para quienes se dedican a la prevención del lavado de dinero tener amplio conocimiento y exactitud en lo que viene siendo los umbrales, ya que si pues no acatas lo que contempla en la ley, les voy a decir como una vez que me dijeron cuando fui a cancelar unas multas al Instituto Mexicano del Seguro Social, pasé con el juez calificador y me dijo tonto, pero con un lenguaje con guante blanco. Me dice, el desconocimiento de la ley
no te exime de su cumplimiento. Entonces, aquí aplica lo mismo. El desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. Y como vamos a ver más adelante, si el tiempo nos lo permite, las multas son millonarias, ¿eh? Los voy a poner a que hagan un cálculo de cuántas sumas ya en pesos para que vean el valor en las distintas, en los distintos incisos de la presentación para que vean que las multas llegan hasta 6 millones de pesos, imagínense. Bueno, ¿qué más nos dice? También los fideicomisos, miren, en el inciso D, continuando con los notarios públicos, en la constitución o modificación de fideicomisos traslativos de dominio o de garantía sobre inmuebles. Serán objeto de aviso cuando las operaciones se realicen por un monto o superior al equivalente a 8,025 UMAS. Yo tengo una tablita donde tengo, nada más que aquí no lo incluí, pero sí me hubiera gustado incluirlo. A lo mejor voy a dar un curso de la ley FPORPI donde tengo todo en UMAS y en pesos mexicanos. Porque escuchamos la palabra UMAS y vemos, y no, pues que tantas UMAS, pero no tenemos la cantidad líquida. Y entonces en la tablita, si, como les comento, pues ahí ya se ve qué cantidad es y así pues ya tienes una idea más exacta. Pero aquí, para verlo de rápido, únicamente les estoy mencionando la cantidad de UMAS. Y como ya les había dicho, en la ley no viene en UMAS, viene en veces salario mínimo. Y aquí, ¿qué más? Fíjense, como inciso D tenemos el otorgamiento de contratos de mutuo o de crédito, bono sin garantía. Ya vimos en una fracción anterior que el simple hecho de celebrar un contrato de mutuo o de crédito, bono sin garantía o un préstamo en español, es una actividad vulnerable en una fracción y aquí también es otra actividad vulnerable de la misma naturaleza, pero al momento de protocolizar ante notario, fíjense. O sea que va a presentar aviso el que presta y el que protocoliza, en este caso el notario, por una misma actividad. Bueno, aquí tenemos algo de los corredores públicos que, como ya les había mencionado, pues realizan funciones similares a las que realizan los notarios. Aquí como inciso A tenemos la realización de avalúos sobre bienes inmuebles y nos pone con un valor igual o superior al equivalente a 8,025 UMAS. La constitución de personas morales mercantiles, su modificación patrimonial, la constitución, modificación de derechos de fideicomiso y el otorgamiento de contratos de mutuo, ya lo había mencionado en la diapositiva anterior. Y nos dice que todo eso será objeto de aviso ante la Secretaría cuando los actos u operaciones anteriores en los términos de los incisos de este apartado. Ah, no pone un umbral de UMAS, ¿eh? Ah, sí, 8,025 UMAS. Sí, pero para las demás creo que simplemente por realizarse la actividad, son objeto de aviso, ¿eh? No tienen umbral de UMAS. Los incisos B, C y D. Bueno, como fracción 13ª, tenemos también como actividad vulnerable la recepción de donativos, fíjense. ¿Y cuántas iglesias no viven de donativos? ¿Y ustedes creen que las iglesias presentan sus avisos de actividades vulnerables y están identificando a quienes les donan? Pues yo creo que jamás, ¿verdad? Y tienen patrimonios millonarios, ¿eh? Hay, ya creo que ya está por ahí una tipología de la unidad de inteligencia financiera de una iglesia, la luz no voy a decir el nombre, ¿verdad? La luz de ya saben qué, yo creo que ya la han escuchado. No, pues hasta una tipología tiene de la unidad de inteligencia financiera, fíjense, ya para que la UIF le esté echando ojo a esa congregación o a esa
institución religiosa no lucrativa, no lucrativa aparentemente, ¿eh? Bueno, los donativos, fíjense, por parte de las asociaciones y sociedades sin fines de lucro, por un valor igual o superior al equivalente a 1,605 UMAS. Se identificará, ese es el umbral de identificación para quien dona a una sociedad sin fines de lucro, y que será objeto de aviso ante la Secretaría cuando los montos de las donaciones sean por una cantidad igual o superior al equivalente a 3,210 sumas. Ya les había mencionado que del Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, hace mucho énfasis en el financiamiento al terrorismo, y hay ahí por ahí algunas tipologías que las instituciones o sociedades sin fines de lucro han sido utilizadas para financiar terrorismo. Desde el 11 de septiembre, ya ven que pasó lo de las Torres Gemelas. A nivel mundial se ha hecho mucho énfasis en la prevención de financiamiento al terrorismo, pero pues, en mi opinión personal, los mismos gobiernos son los que, por ejemplo, aquí en México se supone que no hay terrorismo, pero sí está tipificado como delito el terrorismo en el Código Penal Federal, incluso las penas de prisión, pero dicen nuestros gobernantes que en México abrazos, no balazos, ¿verdad? Y no, aquí no pasa nada. Bueno, ¿qué más tenemos como actividad vulnerable aquí en la fracción 14ª? La prestación de servicios de comercio exterior como agente o apoderado aduanal mediante autorización otorgada por la Secretaría de Hacienda. Para ser agente aduanal, perdón, debes de tener tu permiso otorgado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y nos enlista algunas de las fracciones que ya habíamos visto con anterioridad. Por ejemplo, que la importación de vehículos terrestres, aéreos y marítimos nuevos usados, las máquinas para juegos de apuesta y sorteos, y los equipos y materiales para elaboración de tarjetas de pago, cualquiera que sea el valor de los bienes. ¿Qué nos dicen? Serán objetos de identificación. Tenemos también en el inciso de joyas, relojes, piedras preciosas, metales preciosos, y aquí sí nos pone un umbral de 485 UMAS. En el caso de obras de arte, también cuando dice cuyo valor individual sea igual o superior al equivalente a 4,815 UMAS. Y también materiales de resistencia balística para la prestación de servicios de blindaje de vehículos, cualquiera que sea el valor de los bienes. Aquí no pone umbral de UMAS. Y por último nos dice que las actividades anteriores serán objeto de aviso en todos los casos antes señalados. O sea, no vas a hacer no vas a hacer el umbral de identificación, ya se va directamente a la presentación del aviso. Es lo que yo le entiendo. Bueno, continúo, miren, ya casi terminamos con las actividades vulnerables, ya para pasar a ver las obligaciones de los sujetos obligados en el artículo 18. Como fracción 15ª tenemos la constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles, mejor conocido como arrendamiento. Es decir, quienes rentan inmuebles para que sea considerado como actividad vulnerable, la renta tendrá que tener un valor equivalente a 1,600 sumas. Y ya para la presentación de aviso nos pone el umbral de 3,210 sumas. Voy a ver aquí si hay algún mensajito. Ya somos 17, éramos 19, ¿no? Ya creo que ya se enfadaron algunos. Bueno, para efectos de esta ley, tenemos ya, por último, ya para cerrar con el artículo 17, tenemos en la fracción la 16, perdón, el ofrecimiento habitual y profesional de intercambio de activos virtuales.
¿Qué son los activos virtuales? Pues las famosas criptomonedas. Fíjense, hoy en día es una realidad que existen estos activos virtuales o criptomonedas. Incluso en México tenemos una ley, aquí la menciona, creo que es la ley para regular las instituciones de tecnología financiera, mejor conocida como ley FinTech. ¿Y qué se entiende como activo virtual? Aquí nos dice que se entenderá como activo virtual toda representación de valor registrada electrónicamente y utilizada entre el público como medio de pago para todo tipo de actos jurídicos y cuya transferencia únicamente puede llevarse a cabo a través de medios electrónicos. En ningún caso se entenderá como activo virtual la moneda de curso legal en territorio nacional, las divisas, ni cualquier otro activo denominado en moneda de curso legal o divisas. Aquí les puse el mentado Bitcoin, pero actualmente hay muchas monedas o criptomonedas, pero pues eso ya es algo muy sofisticado. Dicen por ahí que todos los malos que se dedican al narco, que tienen para evadir el congelamiento de cuentas, que utilizan mucho las criptomonedas, pero pues imagínense ya esos, ya estamos hablando de palabras mayores para llevar la riqueza de un país a otro, porque estos activos virtuales pues no están depositados en ninguna institución financiera como vienen siendo los bancos. Entonces pues es fácilmente que las pueden mover de un país a otro a través de la Deep Web. Miren, y aquí tenemos que, nos dice que serán objetos de aviso cuando la operación de compraventa que realice cada cliente a que se refiere esta fracción sea por una igual cantidad superior, equivalente a 645 unidades de medida de actualización. En este caso, la UMA. Y nos dice aquí algo relacionado con la ley FinTech. En el evento de que el Banco de México reconozca en términos de la ley para regular las instituciones de tecnología financiera, activos virtuales, las personas que provean los medios a que se refiere esta fracción deberán obtener las autorizaciones correspondientes. Es decir, para que operen en México, no solamente basta con que tengan la aplicación, también deben de tener autorización por parte de la... Nos dice que, pues yo pienso que por la Comisión Nacional Comisión Nacional Bancaria y de Valores, deben de contar con la autorización. Miren, esto es importante. Ya por último, para finalizar ahora sí con el artículo 17, a ver, voy a ver algo en el chat. Fíjate, Xochitl López Sosa pregunta, ¿los extranjeros que pudieran realizar actividades consideradas como vulnerables tienen obligación de realizar la inscripción? La respuesta es sí. Fíjate que acabo de hacer un video, tengo un canal por ahí de prevención del lavado de dinero y empecé con preguntas frecuentes del SAT y precisamente acabo de subir un video que habla de eso. Los extranjeros que realicen actividades vulnerables en el país, obviamente, tendrán la obligación de inscribirse como sujeto obligado en el portal antilavado del SAT, ya sea persona física o moral, sí tienen la obligación. Qué interesante tu pregunta, ¿eh? Muchas gracias. Igual y al final nos pudiera compartir su canal, el que comenta. Igual y para los que estén interesados que chequen, ¿El lo canal? revisen. Ah, Ok, ok. por favor. Gracias. Va empezando el canal, ¿eh? No tengo mucho contenido, pero ahí la llevo. Bueno, O si gustan, les comparto el material también en PDF. Nada más, sí, si gustas, luego me das un correo y te lo hago llegar. Bueno, aquí, ¿qué más?
fíjense, esto es muy importante, ¿eh? Para la presentación de avisos. Aquí en este último párrafo, ¿qué nos dice? Los actos u operaciones que se realicen por montos inferiores a los señalados en las fracciones anteriores no darán lugar a obligación alguna. Lo que ya les había venido diciendo a lo largo de la presentación, que si no llega al umbral de identificación, no está considerado como actividad vulnerable. Es decir, de tantas sumas para abajo, no llega y no tienes obligación de inscribirte en el portal. Pero aquí nos dice, no obstante, si una persona realiza actos u operaciones por una suma acumulada en un periodo de 6 meses, nos habla de la acumulación de 6 meses y nos dice que supere los montos establecidos en cada supuesto para la formulación de avisos, podrá ser considerada como operación sujeta a la obligación de presentar los mismos para efectos de esta ley. Es decir, hay operaciones que no llegan al umbral de la presentación de avisos, pero en un periodo comprendido en 6 meses y no necesariamente un ejercicio fiscal. Por decir, empiezo mis actividades en diciembre bueno, sí, en diciembre para poner un ejemplo, en diciembre de 2024 y le sigo hasta mayo de 2025. En ese periodo de 6 meses, si tengo operaciones que lleguen al umbral de identificación, lo que voy a hacer es que voy a sumar esas operaciones a lo largo de esos 6 meses para llegar a la suma del umbral de presentación del aviso. Eso es muy importante, porque puedes decir, no, pues en tal mes no llego al umbral de UMAS y no estoy obligado a presentar el aviso. Pues error garrafal, porque aquí esto nos está señalando la ley, que es la acumulación en un periodo de 6 meses. Y pues hay varios supuestos. A ver, aquí, ¿quién más nos dice? Nos dice Emanuela Maya Rivera. Buenas noches. Yo trabajaba con el mercado de valores. Trabajaba realizando análisis para compraventa de divisas. ¿Y qué nos dice sobre los ingresos obtenidos? ¿Qué? Los tenía que declarar. Mi régimen fiscal es de sueldos y salarios. Pues no sé. A ver qué dice. Buenas noches. Yo trabajaba con el mercado de valores. Trabajaba realizando análisis para compra-venta de divisas. Pues si tu régimen es el de sueldos y salarios, únicamente si tienes dos patrones, estás obligado a presentar la declaración anual o solo en el supuesto de que tus ingresos en un ejercicio fiscal lleguen a los 400,000 pesos. Como estabas como asalariado, se supone que ahí te hacen retenciones mensuales y el patrón es quien entera el ISR a cargo del trabajador. Pues aquí no, si te contrataron como asalariado, pues solamente en los supuestos que tengas dos patrones, como ya lo dije, o que llegues a los 400,000 pesos anuales, estarías obligado a presentar únicamente tu declaración anual. El patrón es quien se encarga de hacer las retenciones correspondientes y enterar al SAT por cuenta del trabajador. No sé si con esto conteste tu pregunta. Bueno, pues le voy a avanzar, porque no sé cómo andemos de tiempo, Xochitl. Sí, todavía bien. Nos falta media hora, 40 minutos, cuando mucho. ¿Cuánto nos falta, perdón? Media hora o Ah, 40 ok. minutos. Ok, Y al pues, final se va a tomar pues, el tema técnico. bueno, pues hasta donde alcancemos, ¿eh? De todas modas, pues les comparto el material. ¿Qué más? ¿Qué nos dice? Miren, esto también es importante. Como ya les había mencionado, mientras no llegue al umbral de identificación, no estarán obligados a darse de alta en el portal antilavado como sujetos obligados. Nos dice este último párrafo, los actos u operaciones que se realicen por montos inferiores a los señalados en las fracciones anteriores no darán lugar a obligación alguna. A mí me pone una carita feliz.
Bueno, ¿y qué más nos dice? No obstante, si una persona realiza actos u operaciones por una suma acumulada, era lo que les mencionaba, en un periodo de 6 meses que supere los montos establecidos en cada supuesto para la formulación de avisos, podrá ser considerada como una operación sujeta a la obligación de presentar los mismos para los efectos de esta ley. Fíjense, lo que les estaba comentando, los 6 meses para el periodo de acumulación y no necesariamente comprendidos en un ejercicio fiscal. Bueno, vamos a iniciar ya para entrar a otro subtema. Son como 4 temas en la presentación, con el artículo 18 que nos habla de las obligaciones de quien son sujetos obligados del régimen de prevención del lavado de dinero. Pues tenemos varias obligaciones. La primera es identificar a los clientes y usuarios. Hay dos supuestos. Cuando es cliente, se supone que es cuando hay una relación de negocios. Más adelante hace la diferencia de cliente o usuario. Y usuarios son quienes de manera ocasional hacen alguna compra o se les presta algún servicio. Bueno, como obligación número 1 tenemos identificar a los clientes y usuarios con quienes realicen las propias actividades sujetas a supervisión y verificar su identidad basándose en credenciales o documentación oficial, así como recabar copias de la documentación. Esto es muy importante porque los sujetos obligados del régimen de prevención del lavado de dinero tienen que almacenar los expedientes. Es decir, yo al momento de ser un cliente de alguna actividad vulnerable, pues me van a pedir toda mi documentación oficial y quien presta o realiza la actividad vulnerable tiene la obligación de conservar un expediente mío en el caso de que yo fuera un cliente o usuario, porque eso es lo que revisa la autoridad, que tú recabes información para identificar, se llama debida diligencia del cliente. Tienes que identificarlo como acorde con lo que señala la ley y aparte conservar un expediente de manera impresa o de forma electrónica, porque eso es lo que revisa la autoridad en las famosas visitas de verificación. Y te hace un checklist de varias cosas que piden, se exceden hasta de sus facultades, eh, pero si no cumples, pues te atienes al riesgo de una sanción administrativa. También tenemos en la fracción 2 para los casos en que se establezca una relación de negocios, se solicitará al cliente usuario la información sobre su actividad o ocupación, basándose, entre otros, en los avisos de inscripción y actualización de actividades presentados para el Registro Federal de Contribuyentes, en este caso la mentada o famosa, ¿cómo se llama? La constancia de situación fiscal. Como fracción tercera tenemos solicitar al cliente o usuario que participe en actividades vulnerables información acerca de si tiene conocimiento de la existencia de un dueño beneficiario. Esto también es muy importante. Tienes que hacer como un papelito donde quede constancia que tú le estás preguntando esto, porque cualquier omisión a estas fracciones, a estas 3 fracciones, ya es sujeto o corres el riesgo pues de una multa. Y aquí nos dice, en caso contrario, declarará que no cuenta con ella o que no tiene conocimiento de un dueño beneficiario. Y como ya les decía, también tienen la obligación de custodiar, proteger, resguardar y evitar la destrucción, ocultamiento. Y aquí nos pone el plazo en el que deben de resguardar los expedientes de la celebración o de la prestación de una actividad vulnerable. Ya no dice que deberá conservarse de manera física o electrónica y que por un plazo de 5 años contados a partir de la fecha de la realización de la actividad vulnerable.
Y como fracción quinta, brindar facilidades necesarias para que se lleven a cabo las visitas de verificación. Es decir, que no te opongas. Cuando lleguen los visitadores, tienes que ser amable con ellos, ¿verdad? Pásenle, aquí está la información. Esto de las visitas de verificación es algo muy delicado porque yo lo vi en un curso con abogados que se dedican a litigio y a asesorar. Yo no soy abogado, tengo planeado estudiar derecho para estar más preparado, porque cuando los sujetos no están asesorados en materia de prevención del lavado de dinero, es muy fácil que incumplan con estas fracciones. Entonces, al momento de que lleguen los visitadores, pues no tiene esto, no cumple con esto, tas. ¿Y qué creen? Muchas de las ¿cómo se llaman? De las sanciones administrativas son por operación. Entonces te fincan un crédito fiscal de millones de pesos. Entonces, por eso les digo que es muy importante que quienes se dediquen a las actividades vulnerables, desde un principio cuenten con personal altamente capacitado en materia de prevención de lavado de dinero. Que quienes realicen las actividades vulnerables de cara al público estén capacitados para que hagan la debida diligencia del cliente y puedan contar con el expediente que avale la actividad vulnerable. Y fíjense ya, volviendo a la fracción sexta de este artículo 18, presentar los avisos en la Secretaría y en los tiempos y bajo la forma prevista en esta ley. También aquí en prevención del lavado se presentan los avisos el día 17 del mes posterior al que se realizó la actividad vulnerable, y también se juega con la homoclave del RFC para el calendario de presentación de los avisos. Pero miren, como lo dice el artículo 27, quienes realicen actividades vulnerables previstas en esta sección presentarán ante la Secretaría los avisos correspondientes a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente, según corresponda aquel en que se hubiera llevado a cabo la operación que diera origen y que sea objeto de aviso. Ya venden softwares sistematizados para la presentación de avisos. Pero pues aunque cuentes con un software, si no sabes la esencia de la ley, pues hay avisos que se presentan con errores. Y miren, aquí les pongo una imagen del portal antilavado del SAT y continuamos pues. Miren, aquí ya entramos a la sección tercera, plazos y formas para presentación de avisos. En el artículo 24 nos dice que la presentación de los avisos se llevará a cabo a través de los medios electrónicos, es decir, en el portal antilavado del SAT. Y nos dice que, ¿qué es lo que se informa en los avisos? Datos generales de quien realice la actividad vulnerable, datos generales del cliente, usuarios o del beneficiario controlador, la información sobre su actividad u ocupación de conformidad con el artículo 18, como ya lo vimos, fracción 2 de esta ley, y descripción general de la actividad vulnerable sobre la cual se dé el aviso. Los notarios y corredores públicos tienen un sistema que se llama Declaranot, entonces ellos al parecer no utilizan este portal antilavado del SAT. Es lo que nos dice este último parrafito. Tienen una extensión. Y miren, aquí les pongo la dirección electrónica del portal antilavado del SAT. Porque muchos a lo mejor piensan que como los avisos se mandan al SAT, que es la misma dirección electrónica del SAT, donde normalmente uno presenta las declaraciones de personas físicas y morales y todo eso, pero no, es otra dirección electrónica diferente, el portal antilavado o el portal LD del SAT. Bueno, ya vamos a entrar a lo que viene siendo las famosas visitas de verificación. ¿No? Esto que de las visitas de verificación, que Diosito nos agarre confesados a todos el día que nos toque atender una visita de estas, porque la intención del SAT no es tanto, como ya les decía,
que se prevenga el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Lo que traen ellos ya como consigna es imponer sanciones administrativas o las o denominadas multas, y es por operación cada infracción donde no cumplas. Entonces, en días pasados estuve platicando con un colega que aquí en Tepic ya están realizando visitas de verificación y que a una empresa, no digo el nombre por ética, que le aplicaron, creo que en 5 días, una visita de verificación y que terminaron con un crédito millonario, aproximadamente 12 millones de pesos. Imagínense, 12 millones de pesos en multas por la ley FPORPI, pues es para acabar con una empresa. Ah, miren, aquí ya nos hizo favor de ponerlos la dirección electrónica para que se vayan familiarizando con el portal. Pues déjenme decirles que esto del PLD, pues actualmente es toda una especialidad ya en derecho. Hay abogados que únicamente litigan y asesoran en materia de PLD. Es que es tan complejo todo esto y es relativamente nuevo en el país que pues ya surgió como una nueva especialidad. Aquí que nos dice el artículo 25, la Secretaría podrá requerir por escrito o durante las visitas de verificación la documentación e información soporte de los avisos que esté relacionado con los mismos. En días pasados, como ya les comenté, estuve en un curso de 2 sesiones, una sesión por semana con abogados especialistas en PLD. Son unos abogados de Guadalajara y ellos me comentaban que el sistema que practica el SAT de los visitadores es similar al de auditoría fiscal, porque todos los visitadores vienen de auditoría fiscal federal. Entonces traen casi la misma metodología, como que si fuera una auditoría fiscal, pero no es fiscal, es de PLD. A ver. Miren, aquí ya el artículo 34, que nos dice, la Secretaría podrá comprobar de oficio en cualquier tiempo el cumplimiento de las obligaciones previstas en esta ley mediante la práctica de visitas de verificación a quienes realicen las actividades vulnerables previstas en la sección segunda del capítulo tercero de esta ley. A las entidades que se refiere el artículo 26 de esta ley, o en su caso al órgano concentrador previsto en el penúltimo párrafo del artículo 27 de las mismas. Miren, esto es importante. Las personas visitadas deberán proporcionar exclusivamente la información y documentación soporte con que cuenten que esté directamente relacionada con las actividades vulnerables. ¿Y qué es lo que pasa en la práctica? Ya cuando llegan los visitadores a realizar una visita de verificación, se exceden de sus facultades, porque no únicamente piden, esto lo he visto con frecuencia en exposiciones de colegas que sí han atendido estas visitas, que no únicamente piden la información soporte de los avisos, sino que también como que si fuera una auditoría fiscal, que piden la balanza de comprobación, que piden los estados de cuenta, incluso facturas, y en cierta forma exceden de sus facultades. Pero pues a veces es como ponerse con Sansón a las patadas. Por eso yo comentaba que no basta con ser solo contador para atender estas visitas de verificación, porque también hay que contar con conocimientos en materia de derecho para darle seguimiento. Me quedan 25 minutos. Ok, ok. Pues si gustas me mandas un mensaje también aquí al celular para, por si no estoy atendiendo pues les sigo que será unos 20 minutos más y al final pues para que hagan comentarios, para darle algo de retroalimentación a esto, que no se vuelva monólogo. Claro, adelante, me parece bien. Sí, entonces me comunicas ya que esté por pasarme, ya para que hacer comentarios finales a manera de conclusión.
Y pues les comparto el material en PDF, nada más me dan un correo. ¿O quieren que se los comparta por aquí? Como quieran. Bueno, el artículo 35. Y se los envío a mis compañeros. Ok, te lo mando a ti, tú se los compartes. Sí, Bueno, gracias. sigo con las visitas de verificación que les digo que está cañón atender este tipo de visitas porque son pocas las empresas que salen limpias sin alguna multa. Y nos dice que para el desarrollo de las visitas de verificación, así como para la imposición de sanciones administrativas previstas en esta ley, se sujetarán a lo dispuesto por la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Por eso hay quienes dicen que el PLD que no es fiscal, pero ya para la imposición de sanciones sí se sujetan a lo que es el código fiscal, porque te aplican el PAE, el procedimiento administrativo de ejecución. Entonces, en cierta forma nos dejan en una incertidumbre jurídica, porque por un lado te dicen que no es una ley fiscal, pero resulta que para la imposición de sanciones sí te tienes que sujetar a lo que viene siendo el código fiscal y al procedimiento administrativo de ejecución, al mentado PAE. Artículo 36. Las verificaciones que lleva a cabo la Secretaría solo podrán abarcar aquellos actos o operaciones considerados como actividades vulnerables realizados dentro de los 5 años inmediatos anteriores a la fecha de inicio de la visita. Esto está cruel, porque imagínense el día que te caigan con una visita de verificación y pues, ¿qué crees? Te vamos a revisar de 5 años para atrás. Imagínense la cantidad de operaciones de actividades vulnerables que una empresa tiene de 5 años para atrás. Si la consigna es imponer una sanción administrativa por operación, imagínense, una sanción administrativa por operación, ¿no? Pues por eso terminan con créditos millonarios y pues está cañón. Artículo 52. Ya vamos a ver lo de las sanciones administrativas. La Secretaría sancionará administrativamente a quienes infrinjan esta ley en los términos del presente capítulo como excepción a lo dispuesto en el párrafo anterior. Las violaciones de las entidades financieras a las obligaciones que se refiere el artículo 15 de esta ley serán sancionadas por los respectivos órganos desconcentrados de la Secretaría facultados para supervisar el cumplimiento de las mismas, es decir, el SAT. La imposición de dichas sanciones se hará conforme al procedimiento previsto en las respectivas leyes especiales que regulan a cada una de las entidades financieras de que se trate, con las sanciones expresamente indicadas en dichas leyes para cada caso referido a las entidades financieras correspondientes. Y fíjense, lo que les comentaba con anterioridad, las multas que se determinen en los términos de esta ley tendrán el carácter de créditos fiscales y se fijarán en cantidad líquida. Y pues por una parte nos dice que tendrán el carácter de créditos fiscales, pero que se sujetarán al procedimiento al PAE, al procedimiento administrativo de ejecución que establece la legislación aplicable. El PAE es cuando ya llegan y órale, te vamos a multar, y si te quieres ir a medios de defensa tienes que garantizar el interés del crédito. ¿Y qué es garantizar el interés del crédito? Pues si el crédito fiscal o la multa es de 12 millones, imagínense para garantizar el interés del crédito de 12 millones de pesos. A veces yo creo que las empresas no tienen esa solvencia, ¿verdad? Pero pues hay niveles de empresas. Y continuamos pues con las sanciones administrativas. Quienes se abstengan de cumplir con los requerimientos que les formule la Secretaría en los términos de esta ley, pues obvio, serán sujetos de sanciones. Quienes incumplan con cualquiera de las obligaciones establecidas en el artículo 18 de esta ley, y quienes incumplan con la obligación de presentar los avisos a que se refiere el artículo 17 de esta ley, el que nos dice la sanción prevista en esta fracción será aplicable cuando la presentación
del aviso se realice a más tardar dentro de los 30 días siguientes. Hay una multa por presentar los avisos, es decir, si yo tenía que presentar mi aviso el día 17 y todavía no presento el aviso y pasan 30 días, hay una multa por eso. Aquí nos dice que en el caso de que la extemporaneidad u omisión exceda este plazo, se aplicará la sanción prevista, como ya lo omití. Primero por la omisión y luego por pasarte 30 días después. O sea, te pueden aplicar hasta dos sanciones. Imagínense lo grave. Primero por omisión y luego por tardarte 30 días. ¿Y quiénes más serán sujetos de sanciones administrativas? Quienes incumplan con la obligación de presentar los avisos sin reunir los requisitos. Es decir, un aviso que se encuentre incompleto. Quienes incumplan con las obligaciones que impone el artículo 33 de esta ley. El artículo 33 es el que se refiere a los umbrales de restricción de efectivo. Quienes omitan a presentar los avisos a que se refiere el artículo 17 de esta ley, y quienes participen en cualquiera de los actos u operaciones prohibidos del artículo 32. Perdón, a ver, voy a consultar la ley así de rápido, porque parece que ya me confundí con el 33 y el 32. Perdón. El 32 es el que se refiere a la restricción de efectivo. Y el 33 hace mención a los fedatarios públicos cuando no cumplan con la obligación de identificar al cliente o al usuario. Y luego ya, miren, ya venimos aquí a ver lo que son las multas. Alguien que pueda hacer una multiplicación, el artículo 54 es el que contempla las multas aplicables. Por favor, necesito que alguien me saque el valor de la UMA y que me multiplique 2000 UMAs, por favor. Ya para que no se me duerman. ¿Quién dijo yo? Si no, yo les voy a decir quién. A ver, Cristian, ¿nos apoyas, por favor? Sí, que lo escriba en el chat, por favor. 200, ¿qué? De 200 a 2000 UMAs, ¿cuál es en cada supuesto la cantidad en pesos? Busquen por favor el valor de la UMA. Déjenlo busco aquí de rápido. O no sé si ya lo tengan por ahí. 108.57. Fíjense, 211,140 pesos en el caso de que la multa aplicada sea de 2000 UMAs. Si nos sigues apoyando, por favor, hay que, por 10,000 UMAs, 214,140, quiero suponer. A ver, en el caso de 10,000 UMAs, para que vean las cantidades, y ahí nos vamos a ir de lo más chiquito a lo más grande. 10,000 UMAs, por favor. Fíjense, aquí 1,085,700 pesos. Y estas multas o infracciones o sanciones administrativas son por operación. Imagínense dos operaciones en las que te están aplicando una multa y aparte lo grave de 5 años para atrás, pues te juntan un lano, ¿no? A ver, y ya vimos la de 10,000, es 1,000,000. Y por último, 65,000 UMAs, por favor. Fíjense, 7 millones, ¿eh? Yo me había quedado en que eran 6 millones, pero cada año se va actualizando la UMA. Entonces también hay que tener cuidado con eso para la identificación en los umbrales de identificación, de presentación de avisos y de restricción de efectivo. La UMA se actualiza hasta febrero de cada año. Entonces van cambiando los umbrales conforme va actualizándose la UMA.
Pues fíjense, 7,057,050 pesos una multa, ¿eh? ¿Y qué tal si les aplican 10 de esas? Imagínense los créditos fiscales que llegan a imponer, ¿eh? En esas famosas visitas de verificación. No, por último, tengo los delitos, no sé si ya seguimos o le paramos, ustedes me dicen. Pues igual y nos podría comentar alguno de los más frecuentes, Ok, porque sí, bueno, antes. entonces le sigo. Aquí yo soy como Vicente Fernández, que en paz descanse mientras más aplausos más les canto, ¿eh? Bueno, pues ya dejando de lado lo de me voy a ir directamente a los delitos, ya para finalizar con la presentación. Están en el artículo 62, son las penas de prisión, ¿eh? Fíjense, esta ley no solo contempla esas multas millonarias, ¿eh? Porque son multas millonarias, como ya lo vieron, sino también penas de prisión. Aquí nos dice en el artículo 62, se sancionará con prisión de 2 a 8 años y con 500 a 2,000 días de multa conforme al Código Penal Federal a quien proporcione de manera dolosa, a quienes deban dar avisos, información, documentación, datos o imágenes que sean falsos o sean completamente ilegibles para ser incorporados. Luego, fracción 2, de manera dolosa, modifique o altere información, documentación, datos o imágenes destinados a ser incorporados a los avisos incorporados o incorporados en los avisos presentados, perdón. Fíjense, empieza con, también aquí se va de lo poquito a lo mucho. Y aquí, miren, ya la pena de prisión en el artículo 63 se sancionará con prisión de 4 a 10 años, fíjense, al servidor público o a las dependencias o entidades, al servidor público, perdón, de alguna de las dependencias o entidades de la Administración Pública Federal. Es decir, no solo sanciona con pena de prisión a quienes presentan los avisos de manera dolosa, sino que también se va sobre los servidores públicos y pues son más, son más crueles las penas de 4 a 10 años. Y luego a quien divulgue con autorización sin contar con autorización de la autoridad competente, revele o divulgue por cualquier medio información en la que se vincule a una persona física o moral o servidor público con cualquier aviso o requerimiento de información hecho entre autoridades. Estos avisos tienen carácter de confidencial, entonces, por el hecho de divulgar la información que viene en los avisos, también puede ser sujeto, si tú eres funcionario público, a una pena de prisión que va de los 4 a los 10 años y también a la inhabilitación. Miren, aquí nos dice que las penas se duplicarán en caso de que quien cometa el ilícito sea al momento de cometerlo o haya sido dentro de los 2 años anteriores a ello servidor público. Que dice, se duplicarán las penas, ¿eh? ¿Y qué más? Se les aplicará además una sanción de inhabilitación para desempeñar el servicio público por un tiempo igual o superior al de la pena de prisión que haya sido impuesta, la cual comenzará a correr a partir de que haya cumplido la pena de prisión. Es decir, primero cumples tu pena y luego te inhabilito por un tiempo igual o superior a la pena que se te fue impuesta. Y aquí, bueno, pues ya al último les pongo mi tarjeta por si me quieren contactar, si me quieren dar chamba. Y pues con esto ya finalizo la presentación. Voy a dejar de compartir y si quieren hacer algunos comentarios finales para darle algo de retroalimentación. ¿Qué les pareció la ley FPORPI? Comenten, por favor. Jóvenes, ¿alguno no tiene alguna duda, comentario? No tengan pena, como dijeron un maestro que tuve en la facultad, que no les dé pánico escénico. Creo que todo quedó claro, entonces usted nos va a tener que preguntar. No, pues yo
A mí ya se me cansó la garganta. Nada más, pues me queda agradecerles la invitación y pues ha sido un placer compartir con ustedes el conocimiento. Pues esta carrera de contador, creo que no es una carrera fácil. A veces digo, pues mejor hubiera estudiado para doctor, porque pues el doctor, sus 5 años de medicina, su internado y la especialidad y ya, tan tan. Pero pues también de contador, que la maestría, certificaciones y muchos contadores ya les ha dado por estudiar la carrera de derecho para complementar y ser de alguna manera más profesional, fíjense, hasta incurrir en otra licenciatura para estar al 100. Pero bueno, todo es posible siempre y cuando ustedes se lo propongan, échenle ganas y traten de especializarse en algo. Aquí está el PLD, pues es una especialidad medio canija, porque ya vieron todo lo que implica, pero pues proponiéndoselo para certificarse, les comento que no es necesario contar con alguna licenciatura por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, con que ustedes tengan la preparatoria, pues se ponen a estudiar, venden guías para estudiar para el examen, hay diplomados, también está otra certificación que es la que le dicen la certificación grande, la certificación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pues está más difícil ese examen y no cualquiera lo puede aprobar, pero tampoco te piden licenciatura, con la única, con que tengas la preparatoria ya puedes ser sustentante. Bueno, pues damos por finalizada la sesión. ¿Les tomo una foto? ¿Quién toma la foto? Tú, Xochitl, ¿no? Sí, ya hemos estado tomando, nada más que me permito ahorita compartir el reconocimiento, Ah, ¿sí? ok, muchas Veamos, gracias. nada más que permítame poquito. A ver, listo. Ya sí lo ven, ¿verdad? Sí, Me va a ayudar mi compañero a darle lectura. Sí, el certificado se lee la sección estudiantil del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Nayarit, Jóvenes GMSP de Nayarit, otorga el presente reconocimiento al licenciado en Contaduría Pública certificado, maestro en fiscal y profesional certificado en prevención de lavado de dinero, Garibaldi Pineda Peñalosa, por su destacada ponencia con el tema Introducción a la Ley Antilavado, el LFPORPI, en la tercera sesión de la Comisión de Temas Selectos de Contaduría, llevada a cabo en modalidad virtual vía Zoom, el día 8 de julio de 2024. Firma Jennifer Wendolina Hernández, presidenta de Jóvenes IMSP, y Xochitl Alejandrina López, presidenta de la Comisión en Temas Selectas de Contaduría. pues muchas gracias y es un placer haber participado con ustedes. Les agradezco la invitación y pues que pasen buenas noches y damos por finalizada la sesión. Te paso el material, si gustas, me pasas un correo y te lo hago llegar en PDF. Sí, me lo pasa. Yo ahorita Ajá, le mando mensaje y ya yo se lo comparto a mis compañeros. Y ok. no, pues muchísimas gracias a usted por tomarse el tiempo y por darnos esta charla tan llena de conocimiento para nosotros. La Ok. verdad, lo agradecemos como jóvenes en preparación, pues nos sirve muchísimo. Bueno, pues buenas Y noches. A ver, perdón, ¿qué decías? no, y nada más le iba a decir y que pase una buena noche. Ok, buenas noches a todos y fue un placer. Nos vemos. Hasta luego. Igualmente, contador, muchas gracias. Gracias.